Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras presentes. Reciban un cordial saludo de mi parte, en especial al profesor Víctor Manzanares, tutor de la Cátedra Oratoria Jurídica. Mi nombre es Denis Niobaldo Sosa González, cursante del tercer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad le voy a hacer una breve exposición sobre el tema 7, 8, 9 y 10 de la Cátedra Oratoria Jurídica. En primer lugar, el tema 7 se refiere a la comunicación intrapersonal e interpersonal, igualmente como los condicionantes de la comunicación. El tema 8 tiene que ver con el ambiente donde se desenvuelve el orador. El tema 9, al comportamiento del orador durante la escena o el momento de desarrollo del discurso. Y por último, el tema 10, que es la puesta en práctica y ejecución de la programación neurolingüística. Como todos sabemos, la comunicación interpersonal es aquella comunicación que realizamos nosotros mismos, con nuestra conciencia, nuestro pensamiento, y que a su vez es una reflexión que nos permite organizar nuestras ideas, nuestras emociones, así como las acciones que ejecutamos, permitiendo, como lo dije anteriormente, organizar, planear y ordenar nuestra conducta. En cuanto a la comunicación interpersonal, la podemos definir como aquel diálogo que sostenemos con nosotros mismos, donde ejecutamos o ponemos en práctica nuestros pensamientos nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar, y que por lo general la ponemos en práctica durante nuestra vida cotidiana. Igualmente aprendemos a conocernos mejor, a autoevaluarnos y a construir una imagen de nosotros mismos, lo cual nos permite desarrollar nuestra autoestima y por ende nuestra conducta. Como lo mencioné anteriormente, nos desarrollamos nuestra autoestima y creamos una imagen de nosotros mismos. En cuanto a la comunicación interpersonal, no es otra cosa que un tipo de comunicación que realizamos entre dos o más personas. A su vez, la misma puede ser artificial, defensiva, mecanizada, y hasta nos puede permitir realizar una comunicación espontánea, fluida, y lo cual nos permite más confianza y ser cordial con el público que tenemos presente. En cuanto a los condicionantes personales que influyen en el proceso comunicativo, podemos mencionar en primer lugar la situación comunicativa, que no es otra cosa que el momento y el lugar donde se desarrolla el discurso. No es igual una comunicación en una cancha deportiva que una comunicación en el cine, en el teatro, en un auditorio, en el hogar o simplemente en nuestra área laboral. En segundo lugar tenemos las competencias lingüísticas, que son todos aquellos conocimientos que ponen en práctica tanto el emisor como el receptor al momento del discurso, en este caso el orador con el público presente. En tercer lugar tenemos las competencias paralingüísticas, que igualmente son los conocimientos y todas aquel intercambio de ideas que surgen y se generan durante el discurso, tanto por el orador como por el público presente. Las determinaciones psicológicas, que son los sentimientos y el estado de ánimo puesto de manifiesto por el orador al momento de dictar el discurso. No es igual desarrollar un discurso estando contento que dictar un discurso estando en un estado de ánimo triste. Y por último, el ámbito sociocultural, que viene dado por el nivel cultural que tiene el orador y la procedencia del orador con respecto a la sociedad o al entorno que lo rodea. En cuanto al tema 8 relacionado con el ambiente, en primer lugar tenemos la presencia centrada o el espacio personal. En este aspecto el orador tiene que verificar el espacio donde se va a desenvolver de tal manera que tenga una visión clara de lado a lado, al frente del público, para así de esta manera mantener un control total sobre el público presente. Acomoda el espacio circulante. Antes de iniciar el discurso, el orador debe verificar el espacio donde se va a desplazar. No debe existir ningún obstáculo que le imposibilite su desplazamiento, porque de lo contrario distraería la atención del público y por lo tanto perdería el interés hacia el tema que se está desarrollando. Lo que depende del orador, en este caso todos los equipos y accesorios que ayuden al orador para el desarrollo del discurso, en este caso su lacto, su video beam o los componentes y accesorios necesarios para poder llevar a cabo el discurso.
Y por último lugar, lo que no depende del orador, en este caso me permito mencionar las barreras ambientales, que son todas aquellas que nos rodean y que son impersonales y que por supuesto tienen un efecto negativo durante el desarrollo del mismo. En este caso estaríamos hablando del calor reinante en la sala si en caso no disponemos de un buen aire acondicionado, así como una silla incómoda si se da el caso de que el orador estuviese sentado. Esto a su vez distraería la atención del público y también influye en las interrupciones, como por ejemplo un timbre, el sonido del teléfono, alguien que esté tosiendo o simplemente una construcción que esté alrededor del auditorio o donde se esté desarrollando el discurso. En cuanto al tema 9, tiene que ver con el comportamiento del orador en la escena. En este aspecto, el orador debe poseer o ser garante de ciertas habilidades, como lo son la naturalidad. El orador tiene que demostrar en todo momento su autenticidad en todos sus actos, ser natural, no tratar de hacer más ni menos de lo que realmente puede dar. Igualmente, voz natural y evitar utilizar frases o palabras rebuscadas. La sinceridad, muy importante. Las palabras tienen que ajustarse siempre a la verdad sobre el dominio del discurso o del tema que se esté desarrollando, por lo que nunca debe manifestar sentimientos como cariño, simpatía, si en realidad no lo siente. La humildad también un elemento importante, ya que es una cualidad indispensable para poder crear un clima tanto de confianza como favorable durante la comunicación. Igualmente, el orador debe evitar por consiguiente caer en arrogancia y en el lucimiento personal, pues esta actitud lo que produce efectos desagradables con el público o con las personas que están presentes en ese momento. Y por último tenemos la cortesía, que es el comportamiento que debe manifestar el orador hacia el público y que se caracteriza además por la amabilidad y el respeto hacia los presentes. En cuanto a la estructura rapport con la audiencia, el rapport no es otra cosa que una técnica muy interesante de la programación neurolingüística. Esta técnica nos da la posibilidad de crear una comunicación más efectiva con las personas con las cuales necesitamos comunicar. Igualmente nos sirve para crear buenas impresiones de nosotros a primera vista con el público. En cuanto al barrido de la audiencia con el contacto visual, aquí las presentaciones son una forma de conversación amplificada, de tal manera que el orador debe mantener un dominio constante en frente al público al cual se está presentando. Mantener la mirada siempre al frente y lograr en todo momento que el público demuestre interés sobre el tema que se está planteando. En cuanto a la programación neurolingüística, no es otra cosa que es un conjunto de modelos y técnicas que nos ofrecen un amplio rango de vías para la comunicación, tanto intrapersonal como interpersonal, con el propósito de influir de manera exitosa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación moderna o la educación técnica. Ahora, ¿cuál es la importancia de la programación neurolingüística? Bueno, simple y llanamente que nos permite ordenar los componentes de nuestros pensamientos, nos permite ordenar nuestras ideas, organizar nuestros pensamientos de tal manera que a través de los procesos neurológicos logremos producir los comportamientos adecuados con el fin de alcanzar los objetivos deseados. Igualmente nos facilita la comunicación con todas las personas de manera general. En cuanto a la utilización interna de los niveles de aprendizaje, tenemos en primer lugar la identidad. En primer lugar, el orador debe identificarse de una manera positiva hacia el público. Posteriormente tenemos los valores que tenemos que implementar para poder motivar al público presente. Y la creencia, que no es otra cosa que el dominio que tiene el orador sobre el tema que está tratando. Las capacidades vienen dadas por todas aquellas estrategias estratégicas y tácticas empleadas por él mismo para poder llamar la atención del público. El comportamiento, por demás, debe ser un comportamiento de manera respetuosa y amable para con el público. Y por último, el entorno, al cual en algunos casos se tienen limitaciones en cuanto al espacio y la manera como él se moviliza de un lado al otro durante el escenario.
la optimización del uso del lenguaje. A través de la programación neurolingüística, nuestras experiencias vitales son captadas por nuestros 5 sentidos, lo cual procesa la información y es procesada por el sistema nervioso, y el cual nos ayuda a representar internamente dichas experiencias. ¿Con qué fin? Con el fin de darle un significado y una estructura a cada una de ellas. En cuanto a las técnicas de apoyo, aquí en este caso implementamos lo que es la forma de narración de los hechos, la descripción a que dé lugar sobre ciertos y determinados aspectos del discurso, la forma del diálogo y por último tenemos la opinión tanto del orador como del público presente. Y con esto damos por culminada la presente exposición, esperando alcanzar los objetivos deseados por el profesor Manzanares, y con esta me despido hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes y gracias.